Estamos de regreso y vamos a continuar con la segunda parte de esta clase. Si hablamos de la inspiración y la revelación en la primera parte, en esta segunda parte vamos a hablar del mensajero. Así pues, el concepto profeta, tal como se usa en el Antiguo Testamento, proviene de dos palabras hebreas que tienen también matices diferentes. Estas palabras, en relación al mensajero, son muy importantes tomarlas en consideración porque ambas complementan lo que sería el término profeta o el mensajero de Dios. Tenemos por una parte Roe y tenemos el otro concepto que es Navi. En relación al primero, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 9:9. O sea, el capítulo 9, el versículo 9. Primera de Samuel 9:9 nos dice, vamos a leerlo exactamente, la cita, Primera de Samuel 9:9. Dice así la palabra del Señor. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Y aquí tenemos esos dos términos. Entonces, el vidente era consultar a Jehová, roej. O sea que uno de esos matices es roej, que significa ver. Y de ahí viene entonces la traducción del sustantivo vidente, de acuerdo a 1 Samuel 9:9. De acuerdo a este primer término, roej, que es ver, y de ahí entonces se infiere vidente, que es como el término arcaico del concepto profeta, implica esa parte de la inspiración y del proceso del don de profecía, ya que implica simplemente que ve. Es decir, no es suficiente todo el proceso, ya que el segundo aspecto es el vocablo naví, que significa declarar. Por lo tanto, el profeta es también el que anuncia la palabra. Es decir, mientras que rojé es ver y de ahí vidente, naví es decir, hablar, y de ahí viene entonces declarar. Entonces, el ver y el decir. Y entonces, en ese conjunto del concepto de los dos matices hebreos, rojej y naví, tenemos la complementariedad entre la inspiración y la revelación. El haber visto y después el haber declarado. Es muy interesante entonces la relación entre estos dos conceptos en hebreo que se reúnen en nuestro vocablo actual que se usa en forma general, que es el término profeta, que incluiría ambos términos, el de vidente y el de declarador, el de roej y el de naví. La primera, como hemos dicho, se relaciona con la manera en que se recibe el mensaje y la segunda a la comunicación en sí del mensaje recibido. Por otra parte, la palabra profeta, que proviene del griego, este es el análisis del término en hebreo. En griego, sin embargo, recibimos la palabra profeta y significa literalmente uno que habla en nombre de otro públicamente. Es decir, el profeta es el que está transfiriendo el mensaje que ha recibido a su vez de otro. Y por esa razón este concepto adquiere entonces un doble significado, el de vidente y el de proclamador al mismo tiempo. Estos dos aspectos que acabamos de analizar son fundamentales en relación al don de profecía, los cuales son muy claros en las Sagradas Escrituras, tal como se expresa en Daniel capítulo 7, versículos 1 y 2. Se nos dice así. Daniel capítulo 7, versículos 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios.
Habló Daniel y dijo, veía yo en visión de noche. Esto es muy, muy interesante, estas dos citas de Daniel 7, porque se nos habla básicamente de diversos elementos que son muy importantes que tomemos en consideración dentro de la terminología que acabamos de definir. Dice que vio Daniel un sueño y visiones. El Señor se le apareció en una visión y le habló en un sueño. Entonces aquí tenemos visión y sueño por parte de la recepción de Daniel. El segundo elemento es que dice que él notó la suma de los negocios, así que Daniel escribió todo en su libro, es decir, lo que él había visto, ¿ya?, en la visión, y lo que se le habló en el sueño, lo visto y lo hablado, él lo transcribe ahora y se convierte, al transcribirlo después de haberlo visto, después de se le había transferido oralmente, él entonces lo transcribe. Entonces, ¿qué podemos constatar aquí? Esa duplicidad que se produce entre el dador de la inspiración y la revelación y el receptor de ese mensaje. Entonces, Dios es el que le dio en visión y en sueño a Daniel una revelación. Y él a su vez, entonces, esa revelación la transcribe. Y ahí encontramos ese proceso completo. Así pues, el profeta es aquel que primero recibía instrucciones de Dios, en forma visual o en forma oral, y luego la transfería a la gente. Estos dos aspectos de su obra se reflejan en los nombres que se conocían, vidente y profeta, porque una sección es el haber visto, es el acto interiorizado, es la inspiración propia, y entonces ahora la segunda modalidad, la de profeta, que es la de la declaración de esa inspiración revelada. Así que ambos términos presentan su misión, pues como vidente discernía la voluntad de Dios y como profeta la transmitía a otros. Tenemos un ejemplo muy interesante en el libro de Ezequiel que deseamos analizar. La instrucción que el profeta Ezequiel recibió se sintetiza en una cita muy elocuente. Esta se encuentra en Ezequiel capítulo 40, versículo 4. Ezequiel 40:4 nos dice lo siguiente: Hijo del hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, para que yo te las mostrase, eres traído aquí. Cuenta todo lo que veas a la casa de Israel. Y esto es muy, muy interesante. Si ven el diagrama en pantalla de la página 13 de esta presentación, se darán cuenta que Dios es el originador del mensaje, Él es la inspiración, ya lo hemos analizado en clases anteriores. Y vamos a intentar diagramar este mismo pensamiento. Entonces, tenemos a la cabeza del proceso de comunicación a Dios a través de la inspiración. Y ahora está el elemento humano, que lo tenemos aquí, que en este caso es vidente profeta, y ya hemos analizado los matices. Y entonces Dios le dice, primero, a él, el 1, mira con tus ojos. Entonces aquí tenemos visualización. Dice más el versículo, oye con tus oídos, segundo elemento. Oye con tus oídos. Entonces aquí tenemos audición. Vamos adelante, dice, pon tu corazón a todas las cosas. Un tercer elemento.
pon en tu corazón. Ok, reténlo en tu mente. Memorización. El profeta debía recordar lo oído y lo visto. Y ahora vamos a un cuarto nivel. Y ese cuarto nivel es: porque para que yo te lo mostrase eres traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Dice, cuenta todo. Entonces es la transmisión. Así que tenemos aquí 4 áreas importantes que hemos estado analizando de la cita de Ezequiel 44. Mira con tus ojos, visualización. Oye con tus oídos, audición. Tercero, ponlo en tu corazón o en tu mente, memorízalo, reténlo. Y cuarto, transmítelo. Hemos hablado de las modalidades, cómo el Señor transfiere información o cómo da la inspiración para dar revelaciones. Ahora vamos a entrar en algo más de detalle al respecto. Hemos citado ya Números 12:6, que es un versículo emblemático. Números 12:6 dice, yo Jehová me daría a conocer a él en visión o en sueños le hablaría. Aquí tenemos ya 2 modalidades, visiones y sueños. De acuerdo con esta cita, las visiones y los sueños son medios utilizados en una forma muy habitual en la revelación de la palabra de Dios. Y ya en la era patriarcal, este medio de comunicación fue usado por el Señor. En Job 33, versículos 14 al 17, se nos dice lo siguiente al respecto de este tema. Job, capítulo 33, versículos 14 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. En una o dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Por sueño de visión nocturna, una. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón la soberbia. Este versículo es muy interesante porque habla de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Una es por sueño y otra es por visión, y con el propósito de cambiar la actitud del ser humano. Esa es la motivación básica de la transferencia de información. En los casos, por ejemplo, de Abraham y Daniel, encontramos algo más detallado este asunto. Por ejemplo, en Génesis 15:1, en cuanto a Abraham, y en Daniel 7:1. Así que la visión es la forma sobrenatural por medio de la cual Dios comunicaba su voluntad a sus siervos, los profetas. Y en general es el término, el de visión, el que mejor describe cualquiera de las comunicaciones divinas, al margen de la forma que tomara. Porque para tener una visión, que es un acto sobrenatural, ajeno a la propia naturaleza humana, puede darse de diversas maneras. Así que vamos a analizar las visiones. Por ejemplo, una modalidad de visión es cuando el profeta está despierto y recibe en ese momento una visión. Leamos 2 ejemplos, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Vayamos, por ejemplo, a Daniel 10:7. Daniel, capítulo 10, versículo 7. Dice así: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Esto es muy interesante, porque aquí nos damos cuenta que Daniel no estaba solo, estaba con otro grupo de personas, pero solamente él recibe esa visión. Y las demás personas perciben que algo sobrenatural está sucediendo, y nos dice inclusive que ellos se atemorizaron y huyeron, y ahí se quedó Daniel.
Así que Daniel estaba despierto, estaba en una actitud normal cuando viene ese mensaje de Dios en una forma de visión. Veamos ahora el ejemplo del Nuevo Testamento en Hechos 9, Hechos capítulo 9, leamos primero el versículo 3 y después el 7. Hechos 9:3 dice: Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ahora nos vamos al 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo en la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquí nos damos cuenta de algo semejante a Daniel. Saulo estaba en su camino a Damasco, él estaba en una actividad que nada tenía que ver. Y de repente hay una intervención divina. Y él recibe una visión, y Jesús le habla a él. Y los demás también escuchan una voz, pero no pueden ver nada. Así que el profeta está despierto y está en una condición normal en el momento en que repentinamente viene esa visión, viene ese mensaje. Esa es una modalidad de recibir una visión. Veamos otra. Eso puede ser en cualquier momento del día, una segunda categoría. En Hechos 10:3. Hechos, capítulo 10, versículo 3. Hechos 10:3. Este es el caso de Pedro y Cornelio. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Así que este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, etc. Así que en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia esto podía suceder. Hemos visto ya el caso de Daniel, ya hemos visto el caso de Saulo y ahora vemos el caso de Cornelio. Pero también en cualquier momento durante la noche, porque los otros 3 casos eran durante el día. Vamos a ver un caso de la noche, Génesis 46:2. Perdón. Génesis capítulo 46, versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob, y él respondió: heme aquí. Este caso era un momento en que Dios se dirige a él en visión y lo hace en la noche. Pero también Dios se revela en forma de sueños, y vamos a leerlos. Hay muchos ejemplos al respecto, estamos citando solo algunos. Números 12:6. Números capítulo 12. Y el versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así pues, la visión se puede recibir en distintos momentos, en circunstancias totalmente diversas. Y vamos a intentar resumir las que ya hemos mencionado hasta ahora. Entonces, 1, el profeta está despierto. Esta es una modalidad. Y esto lo hemos leído en Daniel 10:7 y en Hechos 9:3 y 7, es el caso de Daniel y el llamado de Saulo, que se convertiría posteriormente Pablo. Tenemos el segundo caso, que la visión se puede recibir en cualquier momento del día. En cualquier momento del día. Hemos citado el caso de Cornelio. En cualquier momento de la noche. Hemos citado el caso de Jacob. Y también en forma de sueño, cuando está realmente durmiendo la persona. Y hemos citado el aspecto profético de la profecía mesiánica de Números 12. Así que durante la visión, el profeta perdía la conciencia de lo que le rodeaba.
y el Espíritu de Dios controlaba a tal grado las zonas sensoriales de su cerebro que literalmente veía, oía y sentía lo que presentaba en su visión. Así que nos hemos dado cuenta que el recibir una visión, de acuerdo al primer elemento, es una persona que recibe un mensaje específico sin previo aviso, ¿ya? Y el profeta está, o la persona está realizando alguna actividad común o necesaria de ese momento que está haciendo, ¿no? Entonces, indistinto de la actividad. Daniel estaba en una reunión con unas personas, Pablo estaba viajando a Damasco. En cualquier momento, entonces es atemporal, es decir, no depende de si es por la mañana o es por la noche o es por la tarde. O sea, cuando se recibe el mensaje no importa la actividad que se esté realizando y no importa el momento del día en que uno está. Entonces, en ese sentido es atemporal, no depende del tiempo, ¿ya? Sea del día o sea de la noche. Y la persona puede estar en una actividad, como es en el caso que hemos visto de Daniel o de Saulo o de Cornelio, o puede estar directamente para dormir, ¿ya? O sea, puede estar consciente o inconsciente. En este caso están relacionados ambos, consciente en el momento o inconsciente. Inconsciente en el sentido de que no está realizando ninguna labor, sino que está en estado pasivo de sueño. En la Biblia muchas veces no encontramos una clara o una marcada diferencia entre visiones y sueños, con la excepción de que estos últimos, los sueños, sobrevenían mientras el profeta dormía. Así que el sueño se refiere a lo que ve el profeta mientras está dormido, es decir, está en ese estado de pasividad física. En cambio, la visión es una aparición repentina o algo que se ve. La visión, sin embargo, puede ocurrir también durante el sueño, estando el profeta dormido, en cuyo caso ambos términos podrían describir el mismo fenómeno. Por eso se habla de visiones de noche o de visiones de sueño en ese sentido, ¿ya? Así que muchas veces los conceptos aparecen como en paralelismo y se usan inclusive en la Biblia muchas veces como sinónimos. Sin embargo, hay diversas modalidades de sueños, ¿ya? Y vamos a analizar ahora, si hemos visto el aspecto de las visiones, vamos a analizar ahora este otro aspecto, que es las diversas modalidades de sueño, que es una de las diversidades, valga la redundancia, de las visiones. En Job 33:15 ya hemos mencionado que puede ser un sueño literal del profeta y entonces recibir una visión nocturna, ¿ya? Entonces, la primera modalidad sería un sueño literal y que entonces recibe el profeta una visión nocturna. Pero él sigue durmiendo. La otra modalidad es el sueño como independiente medio de revelación, ¿ya? Es el sueño como medio de revelación. Y vamos a leer este ejemplo que quizá no queda tan claro así. Leamos, por ejemplo, Daniel 1:17. Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y a Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Así que aquí nos damos cuenta de la clara diferencia, y después sabremos el caso específico de Nabucodonosor, que fue un sueño que tuvo Nabucodonosor. Ahora, la interpretación y la explicación y la repetición del sueño, porque el rey ni se acordaba del sueño y mucho menos de la interpretación, lo recibe entonces
el profeta Daniel. Así que de esta manera nos damos cuenta que el sueño es una modalidad de visión, pero que está relacionado por una parte con el sueño literal y otro que se reciba la visión en el momento en que es la noche y se está teniendo el sueño literal, donde el profeta puede despertar o no. Bien, las actividades relacionadas con este tema, inspiración, revelación y mensajero, recomendamos las siguientes lecturas. El espíritu de profecía, el libro El espíritu de profecía, de las páginas 11 hasta la página 17. El camino a Cristo, el capítulo 12, en las páginas 107 hasta la página 116. Y también Joyas de los Testimonios, en el tomo 2, las páginas 304 hasta la página 318. Les ruego encarecidamente que procedan a estas lecturas porque les van a ayudar muchísimo en la clarificación del tema y en la extensión de la terminología que se ha usado. Además de eso, deben realizar un ejercicio práctico, de modo que quede fijo en su mente el tema, y se trata de realizar por escrito la explicación a la relación que existe entre la inspiración y las modalidades de transmisión del mensaje bíblico de acuerdo al contexto de esta lección. Es muy importante comprender estas dos fases, la inspiración, la revelación, porque esos dos términos conforman la definición del don de profecía. Y por esa razón les ruego que por escrito den una explicación de la relación que hay entre la inspiración y las modalidades de transmisión de mensaje. Así que les ruego que el Señor les bendiga en este trabajo y les ayude en el desarrollo posterior de estas maravillosas verdades. Queremos continuar ahora sí con ya la tercera clase,